¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la industria verde, tema que manda, tema Vicentín. Vamos a conversar sobre esta cuestión con Gustavo Idígoras, que es el titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. También hablaremos, y creo que es muy importante conocer la opinión y conocerlo, con Claudio Somoulu, que es el presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas, no solo el mayor acreedor privado, sino fundamentalmente la organización que ha originado la mayor parte de la mercadería que procesa Vicentín a través de los años. Vamos a entrar luego en otro tema muy fuerte. Ayer se lanzó el Congreso de Maizar, se va a desarrollar el día 30 y vamos a hablar con el presidente de este Congreso, Agustín Tejeda. Una cuestión clave porque también, igual que la cuestión de la soja y de Vicentín, tiene que ver con el flujo de divisas y con la actividad en el interior. Y este Congreso va a ser crucial. Y conversaremos, como lo hacemos habitualmente, con Jorge Castro, también referido a la opinión que tiene sobre el tema Vicentín. Estos son entonces los invitados y los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la industria verde. Enseguida empezamos. El Río con Hidrovía. 9 años agilizando la salida de más del 70% de las exportaciones argentinas. Hidrovía, vía libre para exportar. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. El próximo 30 de junio se celebra el Congreso Maizar 2020 con un programa virtual que nos interpela. ¿Estamos preparados para los desafíos que enfrentan la Argentina y el mundo a partir de la pandemia? En esta coyuntura inédita, el Congreso Maizar 2020 permitirá interactuar a todos los oradores y participantes a través de una red de networking virtual para crear nuevos lazos y contactos. No te lo pierdas. Inscribite en www.congresomaizara.org.ar. Te esperamos el martes 30 de junio. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Siempre Acron. BASF. We create chemistry. Iniciamos esta edición del Campo, la industria verde, conversando con Gustavo Idígoras, es el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y, por supuesto, el tema que manda en estos días es Vicentín. Hay ríos de tinta, digamos, corriendo y opiniones y programas de televisión. Todo el mundo habla, pero nos gustaría conocer un poco cuál es la visión que tiene la industria aceitera, sector clave de la economía nacional, porque es de donde vienen las divisas, nada menos, frente a esta decisión del gobierno nacional de intervenir y lanzar el proceso de expropiación de Vicentín. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Quisiera entonces la opinión de Ciara respecto a este proceso que se está desarrollando. Bueno, hola Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. La verdad que el proceso de la decisión del gobierno nacional nos sorprendió, particularmente porque la empresa Vicentín ya está en un proceso de concurso preventivo en el marco de un proceso judicial que establece la legislación argentina. Generalmente los procesos de concurso tienen justamente el objetivo de permitirle a la empresa buscar alternativas frente a todos los acreedores. En este caso estamos hablando de un nivel importante de cantidad de acreedores y de un volumen total de deuda.
y entendíamos que este proceso estaba avanzando, tal vez con tiempos más lentos de lo que uno desearía que se pueda solucionar, pero que había permitido varias cosas. La primera, que la empresa volviese a operar con bajo nivel de compra de granos, porque claramente hay falta de credibilidad de los productores, pero por otro lado le había permitido a la empresa también alquilar sus instalaciones a fazón con otras empresas exportadoras, que le estaba permitiendo ingresos para pagar y mantener al día los salarios. Por otro lado, todos los productores afectados, más de 1.500 productores afectados que tienen acreencias, están comercializando todos sus granos al resto de los exportadores. Recordemos que en Argentina hay 34 firmas agroexportadoras activas y además una capacidad ociosa de la industria de molienda de soja muy alta en relación con la producción anual. Por lo tanto, el mercado es muy competitivo, el precio de la soja o del maíz no se vio afectado por la ausencia de Vicentín, por lo tanto no hay un daño, no hay una necesidad ni tampoco hay una urgencia de la intervención, y estos son los aspectos importantes a tener en cuenta. Por eso nos parece que el proceso judicial debe persistir y es ahí donde se tienen que encontrar las soluciones económicas para el tema de Vicentín. Ahora, Idígoras, más allá del proceso concreto, digamos que le da un poco de perspectiva a esta intención de estatizar o por lo menos de intervenir y expropiar Vicentín. Se han largado a rodar también algunos argumentos ideologizados, diría yo, para tratar de darle sustento a esta cuestión. Y ahí apareció esta idea de la empresa testigo. ¿Cuál es la opinión? ¿Hace falta una empresa testigo? ¿Qué connotación tiene para la industria que se esté manejando esta terminología? Sí, la verdad que también llama la atención el argumento de empresa testigo. Empresa testigo implica, primero, que el Estado tiene desconfianza y desconocimiento de la operatoria de ese sector. En este caso estamos hablando de la agroexportación y de la cadena de valor agrícola, en donde participan más de 77.000 productores, en donde hay 22 puertos agroexportadores con millones de dólares de inversión en los últimos 20 años, donde hemos constituido el clúster agroindustrial más importante a nivel mundial. Tenemos la empresa de molienda de soja más grande del mundo y estamos haciendo inversiones todo el tiempo privadas, sin subsidio del Estado, en todo este complejo para que Argentina siga creciendo en generación de empleo, de exportación, de divisas. En tercer lugar, el Estado tiene muchísimos mecanismos de control que lo está ejecutando, que van desde declarar cada operación de exportación, ser autorizada con tiempo suficiente por el Estado cada operación de exportación. El resto de los sectores que exportan no deben pasar por un filtro de preautorizaciones. Reportamos precios todos los días, reportamos operaciones de compra. El Estado fija los precios de referencia FOB al cual se pagan los impuestos. Pagamos las retenciones de manera anticipada antes de exportar y cargar la mercadería. Por lo tanto, existe en control del Estado. Hablar de empresa testigo es cuestionar el rol del Estado. Es dar a entender que no existe hoy mecanismos confiables dentro del Estado. Y la verdad que eso parte de un fuerte desconocimiento. No hace falta tener una empresa testigo, lo que hace falta es generar nuevas condiciones de producción y comercialización para que se siga promoviendo el incremento de la producción de soja, de maíz y de otros cultivos con más tecnología en Argentina, que podamos dar respuesta a la capacidad ociosa que tenemos, porque eso va a implicar, según los estudios que ha hecho FADA, la Bolsa de Comercio Rosario de Buenos Aires, 4.000 millones de dólares adicionales de incremento exportador de la Argentina y mayor divisa y más empleo en Argentina si logramos pasar de 50 millones de toneladas de soja a 67 millones de toneladas de soja, manteniendo la rotación con el resto de los cultivos. Es algo que, Héctor, vos venís todo el tiempo hablando, y ese es el camino virtuoso que necesitamos del Estado, un Estado inteligente, que controle, que evite malas prácticas, pero por otro lado, que promueva un marco regulatorio sin necesidad de gastar el dinero de los contribuyentes. Gustavo, la otra cuestión que está vinculada con esto es que se ha machacado también un poco desde el plano ideológico, porque se repite como muletilla, que esto va a permitir un manejo más fuerte o más cercano del ingreso de divisas. ¿Qué opinión podés largar al respecto? Bueno, ese es otro argumento que también parte del desconocimiento, porque el mercado de divisas en Argentina está conformado por distintos operadores,
pero desde el punto de vista de divisas comerciales, este es el sector con mayor actividad de ingreso de divisas diarias. En Argentina, la legislación de ingreso de divisas es la más estricta del mundo, por varias razones. La primera es porque tenemos solo 15 días de tiempo máximo de ingreso de divisas para cualquier operación de exportación. Y muchas veces uno cobra la exportación una vez que ha enviado y remitido todos los documentos. Y hoy, actualmente, con la bajante del Paraná, los problemas de la pandemia, los problemas de transporte, etcétera, etcétera, estamos en la mayoría de los casos cobrando mucho más allá de los 15 días. Por lo tanto, estamos pidiendo préstamos bancarios al exterior para ingresar divisas y no incumplir esta legislación. Por otro lado, tenemos únicamente 5 días máximos para transformarla en pesos. Es decir, que no tenemos la libertad de quedarnos los dólares en nuestras cuentas. El central nos da 5 días máximos para transformarlo en pesos. Es decir, toda la oferta de divisas que generamos fruto de la exportación o de la compra de granos, que es el otro gran mecanismo que tenemos de ingreso de divisa al país, en 5 días debe transformarse en pesos. Es decir, que nosotros somos los únicos que blindamos de reserva al Banco Central. Así que hablar o cuestionar el mercado cambiario y tener una empresa testigo es absolutamente innecesario en este marco regulatorio. ¿Vos crees que en el Banco Central esto se entiende claramente y todo lo que se dice viene más de la política o de gente que imagina estas situaciones? Me consta porque he participado en muchísimas reuniones con el Banco Central, tienen técnicos muy capacitados, con gran experiencia y que además han hecho público un reporte, que te lo puedo compartir el mes pasado, donde han hecho un análisis de ingreso de divisas de esta campaña y han demostrado lo que veníamos diciendo nosotros. Hubo un ingreso anticipado de divisas a fin del año pasado por la venta anticipada pre-cosecha de parte de los productores, y un menor ingreso de divisas en el mes de abril y mayo debido a ese desfasaje temporal. Pero el Banco Central publicó en su página web este reporte confirmando la posición de CERASEC y diciendo que efectivamente no existe ningún tipo de práctica diferente que pueda incumplir la legislación argentina. Por lo tanto, el mercado cambiario tiene las divisas iguales al resultado total de las operaciones de exportación. Yo creo que el tema de la expropiación está lanzado, no se sabe bien cuándo irá el proyecto de ley al Congreso, se ve que hay algunos titubeos, pero el presidente ha ratificado que quiere ir por ese camino. ¿Qué posición tomaría Ciara o las empresas que están nucleadas en la Cámara si el proceso tuviera una canalización más, por así llamarlo, pro mercado? Es decir, ¿le afecta a Ciara que ingrese YPF a través de su división agro en algún tipo de relación con otras empresas del sector que puedan tener intereses en el complejo Vicentín, incluso con, bueno, ya YPF de por sí es una empresa público-privada, pero con algún apoyo adicional del Estado? ¿En qué condiciones eso sería digerible para la industria instalada que opera en términos de competencia de todos contra todos? Sí, efectivamente, Héctor, así como nosotros promovemos la competencia, promovemos las mismas reglas de juego para todos, jamás vamos a obstaculizar el ingreso de un nuevo operador. Si ese operador tiene participación plena del Estado en términos accionarios, tampoco tenemos una objeción desde ese punto de vista. Vamos a suponer que YPF Agro va a estar constituida con aportes estatales, es decir, de todos nosotros para hacer una empresa más. Si esa empresa se constituye y adopta las mismas reglas de juego económicas, tributarias, comerciales, logísticas y financieras que el resto de los actores y empresas de la comunidad empresarial agroindustrial de la Argentina, bienvenido sea, no vamos a tener objeción alguna. Lo que no queremos que suceda es que haya privilegios de una empresa estatal. Y cuando hablo de privilegios, no estoy hablando de la Argentina, sino estoy hablando de la experiencia internacional. ¿Por qué han fracasado las empresas estatales de grano en el mundo, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda y en otros países? Porque en general perdían plata porque no tenían capacidad de administración económica y financiera, tenían dificultades para financiarse con el sistema bancario local e internacional y además
tenían privilegios en materia de pago de impuestos, menos pago de impuestos, supuestamente ofrecían un mejor precio por presión pública, política. Eso hacía que no tenían márgenes positivos, entonces todos los años sus balances eran negativos e incrementaron deuda. Creo que el Estado argentino tiene pocos recursos, estamos en una crisis económica y social profunda, necesitamos todos juntos lograr salir de esa situación y lograr una reactivación, y el Estado necesita asignar bien los recursos, los pocos recursos que tiene, y atender a los sectores más necesitados. Este es un sector que no necesita subsidio del Estado y por lo tanto el Estado no debería gastar millones de dólares en tener una empresa testigo. Planteaste hace un rato que, según la Fundación FADA, si se liberara un poco más, sobre todo en el plano impositivo al sector soja, podríamos pasar de las 50 y pico millones de toneladas actuales a 67. ¿Hay capacidad de molienda para todo eso? Es una buena pregunta, Héctor. El sector agroindustrial del complejo oleaginoso ha hecho una inversión anticipada del crecimiento de la producción de soja en Argentina, porque estábamos convencidos hace 10 años atrás que Argentina no tenía techo en la producción de soja y que íbamos a llegar a niveles superiores de los 65 hasta los 70 millones de toneladas en el corto plazo por el altísimo nivel de adopción que tienen nuestros productores. Como vos bien sabés y siempre lo decís, son innovadores permanentes, buscan las mejores soluciones y las mejores prácticas, ya sea agrícolas como ambientales y adopción de tecnología. Sin embargo, nos encontramos luego en una meseta fenomenal como resultado de varias variables, entre ellas la alta presión tributaria, que FADA lo acaba de notar, es el sector con mayor presión tributaria de todo el país. En segundo lugar, con inconvenientes para adoptar tecnologías por algunas prácticas de uso propio que tenemos en Argentina y faltas de control y fiscalizaciones que tenemos también, y esas variables llevaron a que Argentina llegara a una meseta, no pudiera avanzar más. El resto del mundo siguió avanzando en mayores rendimientos, mayores tecnologías, y ahora estamos muy cerca de lograr que países en la región como Brasil o Paraguay tengan nuevas tecnologías y Argentina no. Me parece que tenemos que volver hacia atrás, empezar a ver cuáles son esos problemas y adoptar esas tecnologías, porque la capacidad de molienda de la Argentina es hoy en 67 millones de toneladas. Entonces necesitamos crecer nuestra producción para tener más empleo, más exportación y más ingreso de divisas. Y además eso también ayudaría a aprovechar a Vicentín con toda su estructura que hoy está a media máquina, justamente por este proceso. Absolutamente. Hoy Vicentín históricamente por día tenía alrededor de 500 camiones que ingresaban en temporada alta, hoy está ingresando 20, 30 camiones. Entonces, todos queremos que Vicentín vuelva a ser un actor en el mercado. Si no lo es con los accionistas actuales, que sean con accionistas futuros, pero siempre cumpliendo las reglas de juego del mercado, porque si no lo que produce es desinversión de los demás actores y desinversión en tecnología y en producción, y eso va en contra de los intereses nacionales. Muchas gracias, Gustavo Idígoras, por estos comentarios muy interesantes respecto a la posición que tiene la industria aceitera instalada respecto a la causa Vicentín. Gracias y seguiremos conversando. En plena cosecha pueden faltar camiones, pero lo que nunca te puede faltar es un buen stock de IPESA Silo. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. IPESA Silo. Si lo imaginamos, podemos. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Rizobacter es una manera diferente de hacer agricultura. Aplicamos tecnología para potenciar la vida de cada semilla en todo el mundo. Rizobacter, una empresa argentina.
Vamos a continuar ahora con el tema Vicentín, que es lo que manda en este momento, y vamos a conversar con una persona clave en esta situación, que es Claudio Sumurú, presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Lo hemos convocado a Claudio porque ACA es uno de los principales afectados por este proceso desencadenado a partir de la cesación de pagos de la empresa, y queremos saber, porque se dicen muchas cosas, cómo está parada la Asociación de Cooperativas Argentinas frente al proceso que se ha desencadenado. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Hola Héctor, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Primero me gustaría saber quién es Claudio Sumurú, actualmente presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas, pero además qué es como productor agropecuario y cómo accede a esta posición tan importante en una empresa señera del sector. Bueno, en el caso particular soy un productor agropecuario pequeño del sur de la provincia de Santa Fe. La localidad donde yo vivo y desarrollo mis actividades es Máximo Paz, una localidad de 3.500 habitantes, como te decía, del sur de la provincia de Santa Fe. Yo me acerqué de manera concreta al movimiento cooperativo allá por mis 18 años, a partir de la invitación de mi cooperativa local a formar parte de la Juventud Agraria Cooperativista. Y a partir de allí, más allá de que era un conocedor del movimiento, porque tanto mi abuelo como mi padre han tenido una larga trayectoria en la dirigencia de la cooperativa local, como te decía, a partir de allí he transitado toda la instancia de formación en las Juventudes Agrarias Cooperativistas de ACA, en su Consejo Central de Juventudes, del cual fui presidente durante 4 años, y durante mi salida en el año 2008, rápidamente me incorporé al Consejo de Administración de Copás, mi cooperativa local, de la cual todavía aún formo parte, y luego de eso, y a través de distintas instancias de participación, haber llegado al Consejo de Administración de ACA, para años después, a fin del año 2017, asumir la presidencia de esta entidad. Así que bueno, desde ese momento hasta el día de hoy, asumiendo y cumpliendo esa responsabilidad que no deja de ser un gran desafío en lo personal y una gran representación a nivel institucional. Una gran representación de una entidad de segundo grado que aglutina a cuántas cooperativas y cuántos productores. Sí, nosotros tenemos una base de representación que es importante, que tiene una gran territorialidad. Nosotros tenemos una base de 50.000 productores agropecuarios que están ubicados en unas 12 provincias de nuestro país y que se concentran a través de unas 150 cooperativas que constituyen lo que hoy es nuestra Asociación de Cooperativas Argentinas. A mí me gustó mucho, me impactó y fue el motivo por el cual me interesó convocarte aquí al campo de la industria verde, que fue la respuesta que le diste al colega y amigo Alfredo Leuco cuando te preguntó cuál era el valor de ACA. Y creo que la pregunta la orientaba al valor económico y tu respuesta fue 50.000 productores. Sí, siempre quienes estamos en instancias de representación, en este caso en la dirigencia cooperativa agropecuaria, creo que tenemos que tener en claro quiénes son los que nos otorgan el mandato para poder ocupar y cubrir estos roles, que son circunstanciales, que tienen tiempos determinados y que en ese tiempo y en ese espacio donde nos toca actuar, tenemos que tratar de colaborar en la toma de decisiones y en la resolución de los conflictos que se puedan suscitar. Entonces, yo siempre manifiesto que mientras el dirigente que representa a su base de productores tenga en claro ese concepto de que las ideas y los consensos tienen que salir desde esos lugares, la representación puede ser una representación bien ejercida. Y creo que ese es el capital más importante que tiene nuestra entidad, que tiene nuestra asociación, y ese vínculo directo y ese canal de diálogo permanente está en gran parte en la responsabilidad del dirigente, el de escuchar y el de poder elevar y trabajar sus propuestas para poder siempre buscar soluciones. Y hablando de buscar soluciones, esta solución, entre comillas, que pretende el gobierno para, como ellos dicen, rescatar a la empresa Vicentín, ustedes siendo, yo diría, los principales afectados por esta cesación de pagos, ¿cómo lo están viendo?
Bueno, respecto del método, respecto de la herramienta que el Ejecutivo Nacional manifestó el día lunes de la semana pasada, lo hemos dicho claramente, no creemos que sea la herramienta, la mejor herramienta para buscar soluciones. Estamos hablando de una expropiación de una empresa privada que transitaba un concurso preventivo de acreedores y creemos que ahí ha habido demasiada urgencia en poder utilizar esta herramienta como para poder buscar soluciones. No estamos de acuerdo más que nada en nuestra defensa de la propiedad privada, que siempre lo manifestamos y siempre hicimos. Dentro de ese marco, lo que sí creemos que todavía podemos evaluar instancias como para poder sentarnos y pensar en alianzas estratégicas o en formas distintas a una expropiación que le permitan a Vicentín seguir operando o buscar formas para que pueda seguir operando dentro del mercado de granos de nuestro país y tratar de pensar en procesos que sean superadores y que puedan de alguna manera entregar un nuevo aire a lo que pueda ser la gestión de Vicentín de aquí hacia el futuro. ¿Cómo ve el tema? Hay una cuestión clave para Vicentín y para que pueda continuar, no ya con sus propietarios actuales, no sé qué es lo que va a pasar con ellos han dicho que están dispuestos a dar un paso al costado. En ese caso, ¿hay alguna posibilidad de que la base productiva, estos 50.000 productores, las 150 cooperativas, puedan hacer algo en materia de originación de mercadería para tener en marcha a Vicentín, por ahí aportar conocimiento, manejo para algunos negocios que son de alta complejidad en el plano industrial? ¿Cómo ven la posibilidad de intervenir como cooperativa dentro, como empresa cooperativa dentro de este proceso? Sí, yo creo que se abre una posibilidad que aún no tenemos en claro cuál puede ser la línea de trabajo sobre la que podemos hacer aportes. Creo que la posibilidad está, la decisión de poder sentarnos en una mesa a evaluar ideas y a tratar de consensuar un proyecto y un propósito de trabajo hacia adelante también está de parte de nuestra asociación. Y todo lo que resolvamos y definamos seguirá siendo en conjunto con las opiniones de nuestras cooperativas de base y de nuestros productores agropecuarios. Yo le decía también a algunos colegas tuyos, digo, este país es un país que necesita soluciones de manera permanente, y ese es el espíritu con el que queremos sentarnos en esta mesa de negociación. Dar alguna presunción sobre lo que pueda pasar sería como aventurarnos en este momento. Aún no hemos tenido una comunicación formal de parte ni del Ejecutivo Nacional, pero entendemos que puede llegar a suceder en los próximos días. Y en ese marco creemos que ACA tiene experiencia. Vos bien lo decías en el inicio de esta pregunta. ACA hoy por hoy es el originador de granos número 1 de Argentina. Vamos a llegar este año a las 23 millones de toneladas de granos de originación y era el principal proveedor comercial de Vicentín. En ese marco me parece que hay líneas como para que podamos trabajar. Por eso yo quiero ser claro en esto, siempre hablamos de alianzas estratégicas, en ningún momento hablamos de sociedad, como en muchos lugares se ha manifestado, y en ese esquema de alianzas estratégicas creo que nos da un panorama un poco más amplio como para poder pensar, trabajar y tratar de consensuar alguna línea de cara al futuro. Claudio, el hecho de que aparezca YPF Agro en escena, digamos, una empresa que tiene vinculación con el sector y que de alguna forma obliga a que todos vayan a conversar con ellos, ¿es algo que significa una traba, una complicación para ACA? A ver, nosotros en el terreno agropecuario con YPF Agro y el Cular ACA y algunas de sus cooperativas tenemos algunos desarrollos en conjunto, algunos trabajos en conjunto y también, como sabemos, somos competidores, o sea, somos competidores en el mismo mercado donde nos desenvolvemos todos los días y creemos que bueno, puede existir la posibilidad de que nos podamos sentar a trabajar algunas líneas en junto con YPF Agro. Hoy por hoy me parece que siendo YPF Agro de alguna manera la empresa estatal que el gobierno está apuntando como para buscar soluciones dentro de Vicentín, creemos que podemos encontrar puntos de encuentro y podemos empezar a pensar en algunas
alianzas que estratégicamente le permitan continuar la vida a esta estructura que hoy se llama Vicentín. Muchísimas gracias, Claudio, por estos conceptos tan claros que dejan sentada la opinión del presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas, un joven empresario rural y dirigente que la verdad que llama la atención por el conocimiento y la formación y la capacidad para explicar lo que es la Asociación de Cooperativas Argentinas. Realmente muy interesante. Muchas gracias y ojalá que le encontremos un cauce a todo esto. Ojalá que sí, ojalá que sí. Nosotros, como te decía en una parte de la nota, trabajamos para buscar soluciones y me parece que allí podemos hacer aportes. Así que un gusto poder charlar contigo y a disposición como siempre. Muchas gracias y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Siempre Acron. Más gestión, mejores resultados. La evolución del sistema Router. Obtenga terneras eficientes de 115-120 kilogramos en 105 días. Consulte a su distribuidor o cooperativa por financiación especial. www.router.com.ar. En Barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Con Banco Galicia financia todo lo que tu campo necesita. Además, contá con soluciones digitales para agilizar tus operaciones bancarias desde donde estés. Banco Galicia, siempre junto al campo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Continuamos en el campo, la industria verde. Ayer se hizo el lanzamiento del Congreso de Maizar. Me tocó moderar un panel brillante donde todo estuvo recorrido por las buenas prácticas agropecuarias. Una recorrida por todo el país, la verdad que algo fascinante. Pero bueno, ahora viene la gran final, que es el Congreso, que se realiza el día 30, también de modo virtual. Estamos con el presidente del Congreso Maizar 2020, Agustín Tejeda, para que nos pinte un poco el panorama de lo que se viene. Contanos, Agustín, ¿de qué se trata? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal, Héctor? Muchas gracias y bueno, gracias por la oportunidad de charlar un poco sobre esta propuesta que tenemos del Congreso Maizar 4.0, Maizar 2020, que es una propuesta distinta, diferente, bajo un contexto inédito que nos ha obligado entonces a cambiar un poco la propuesta que veníamos desde hace 15 años ya con Maizar, con estos congresos que son parte de la agenda agrícola argentina. Este año vamos a hacer un congreso virtual, un congreso que esperamos desafíe a todos los participantes, ¿sí? Al público, a los conferencistas, a nuestros sponsors también, a todos ellos, con un programa que tiene el reto, esto es desafiar. ¿Estamos preparados? Ese es el lema de nuestro Congreso Maizar. ¿Estamos preparados para enfrentar los desafíos de la coyuntura? ¿Estamos preparados para enfrentar los desafíos más estructurales de esta cadena? Bueno, esa es la propuesta para el próximo 30 de junio. Hay un panorama absolutamente nuevo en el mundo que todavía no sabemos cómo es. Tenemos algunas percepciones, algunas más optimistas, otras más neutras, no faltan los pesimistas. ¿Cómo están viendo desde la organización del Congreso todo este panorama tan fluido, tan dinámico? Por ejemplo, la caída de los precios
del petróleo arrastra de alguna manera al precio del maíz y en consecuencia, como el maíz es el principal producto en volumen y en superficie sembrada a nivel mundial, cómo impacta en la perspectiva que tenemos para este cultivo y el resto en consecuencia. Sí, totalmente, y eso, Héctor, va a ser parte importante de este programa. Vamos a tener, nosotros la propuesta son 4 salas en simultáneo con los principales temas de la agenda agroindustrial de la Argentina y del mundo, con conferencistas tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y, por supuesto, que una de las salas se va a centrar en el efecto de la pandemia y de la crisis económica sin precedentes, efecto sobre la economía mundial, sobre la economía argentina y sobre los mercados agroalimentarios. Y ahí el maíz ha sido uno de los cultivos más afectados, con una caída muy importante de los precios, sobre todo por esta vinculación con los mercados de la energía, con una incertidumbre muy grande respecto de, bueno, cómo va a ser esa recuperación y sobre todo también cuál va a ser el escenario post-pandemia con cambios que podemos esperar tanto en los patrones de consumo como en los patrones de producción y de inversión. Así que eso va a ser una parte muy importante de nuestro congreso, que como decimos, esta campaña va a ser una campaña bisagra. Venimos transitando 4 años de crecimiento muy importante de toda la cadena del maíz, 60% de incremento de la producción y del área, 50% de incremento del Producto Bruto, exportaciones récord superando 37 millones de toneladas, cifras impensadas años atrás. Bueno, todo eso se pone a prueba esta campaña, en donde vamos a ver si podemos continuar en este sendero de crecimiento y sobre todo si vamos a poder acercarnos al potencial que tiene esta cadena para contribuir al desarrollo de la Argentina. Yo creo que es un tema crucial. En el plano global has colocado esta cuestión porque siempre cuando hablamos del sector hablamos de agroalimentario, pero colocaste el tema energético. Creo que todos nos desayunamos porque se venía hablando de la importancia que tenían los biocombustibles, pero ahora nos damos cuenta de que cuando no hay consumo de combustibles el maíz se hace pomada, ¿no? Y eso pone en juego la sustentabilidad de los sistemas. Hay toda una serie de consecuencias imponentes. Creo que es uno de los ejes fuertes de este Congreso. Y el otro, el plano local, donde nuestros propios errores y nuestras propias percepciones pueden llevarnos a también erosionar un camino virtuoso. Exacto. En la segunda sala del Congreso vamos a estar precisamente hablando de el imperativo de la sostenibilidad y la contribución que hace esta gran cadena del maíz a la sustentabilidad tanto ambiental como económica, como también social, y ahí vamos a estar hablando de los nuevos usos, este caso el uso energético y su contribución tanto a la economía como a la sustentabilidad. Vamos a estar hablando del gran aporte de las nuevas tecnologías, y de ahí también parte del lema de este Congreso Maizar 4.0, ¿sí? ¿Cuál es el rol que tienen las nuevas tecnologías y la innovación aprovechando esa producción de biomasa que tiene nuestro país para poder entonces ir a una estrategia que nos permita producir más y mejor bienes y servicios biobasados y que eso se constituya en una estrategia de desarrollo para la Argentina? Vamos a hablar de nuevas AgTechs, tanto en la producción como en la comercialización, como en la logística y el transporte. Vamos a hablar de Big Data, inteligencia artificial, robótica. Vamos a tener, por ejemplo, a la directora de programas de NASA Harvest, de la agencia, explicando cómo se utilizan los radares, los satélites para generar datos y cómo con esos datos se puede generar mejor información para tomar decisiones en todos los eslabones de la cadena de valor. Vamos a hablar de ciencia, de percepción, de nuevas demandas de los distintos sectores. Y por supuesto vamos a hablar también, ¿sí?, de la agenda de políticas de Argentina y cómo hacer entonces para que estos efectos negativos o este escenario adverso que estamos viviendo desde el punto de vista internacional pueda ser mejor llevado adelante en nuestro país y podamos entonces sostener la tendencia de crecimiento, y cómo hacemos entonces para que este gran potencial de una cadena que presenta encadenamientos como ninguna otra, que presenta inversión en nuevas tecnologías como ninguna otra de las que tenemos en nuestro sector, cómo hacemos para que todo eso entonces alcance su potencial. Muchísimas gracias, Agustín Tejeda, por anticiparnos lo que va a ocurrir en este congreso crucial. Yo creo que llega en un momento
justo y por supuesto estaremos muy atentos siguiéndolo de modo virtual como es todo lo que estamos haciendo últimamente. Gracias por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde y nosotros enseguida continuamos. Prepárate para arrancar con todo. La planificación de tiempo marca la diferencia. Reserva ya mismo la línea de herbicidas de FMC. En Bio4 tenemos un compromiso: generar empleo, capacitación y desarrollo tecnológico. Bio4, construimos un futuro con más energía. Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales. Auspicia Molinos Agro. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Continuamos nuestras habituales conversaciones con Jorge Castro. Y hoy, Jorge, hay un tema que está atravesando toda la escena, que es esta situación de cesación de pagos de Vicentín y sobre todo la decisión del Gobierno Nacional de ir a lo que ellos llaman el rescate de la compañía y otros ven lisa y llanamente como una expropiación. ¿Cuál es tu visión al respecto? Héctor, yo creo que la decisión tomada por Cristina Fernández de Kirchner de expropiar e intervenir previa intervención la compañía Vicentín define la orientación del gobierno del presidente Alberto Fernández y por lo tanto también define cuál es la inserción en el mundo que quiere este gobierno encabezado y liderado por Cristina Fernández de Kirchner. Lo que eso significa es que esto enfrenta a este sistema de poder que ha surgido en la Argentina a partir del 10 de diciembre, con el sector agroalimentario, agroindustrial exportador del país, que es el complejo industrial agroexportador, un ecosistema que es el más competitivo y el de mayor nivel de productividad del sistema mundial. Acá está concentrada en este ecosistema agroexportador industrial de la Argentina, está concentrada la industria aceitera más importante del mundo, por encima de la de Estados Unidos. Y también aquí están las plantas de producción de harina de soja que le otorgan a la Argentina una relevancia mundial, por el hecho de que más del 67% de las exportaciones globales de harina de soja, que es el insumo fundamental para la alimentación animal, son originadas y se originan en la Argentina, desde la Argentina. En otros términos, acá lo que está en juego, Héctor, no es un intento de rescatar a una empresa, de apoderarse de una empresa del sector agroalimentario del país. Lo que está en juego es cuál es la orientación estratégica de la Argentina en el siglo XXI. Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora lo que han decidido con este proyecto de expropiación de la Vicentín es, en definitiva, oponerse a las tendencias centrales de la globalización de la economía mundial en el siglo XXI. La globalización de la economía mundial en el siglo XXI, Héctor, lo hemos hablado muchas veces, es un fenómeno hipercapitalista que está encabezado por los Estados Unidos y China, y que al mismo tiempo lo que está en juego es que establece reglas de juego, este sistema hipercapitalista que es el proceso de globalización de la economía mundial en el momento actual, establece reglas de juego extremadamente rigurosas y exigentes. La primera de esas reglas es que la actividad agroexportadora industrial de la Argentina necesariamente, estructuralmente, debe ser una actividad dirigida en términos de propiedad privada.
La razón de esto, vos lo has señalado muchas veces, es que la producción agroindustrial exportadora de la Argentina tramita grandes volúmenes de producción, pero tiene estrechos márgenes de ganancia. Lo que esto significa es que todas sus ganancias dependen exclusivamente del nivel de productividad de sus plantas, por un lado, y también al mismo tiempo de la eficacia de sus cadenas logísticas. Este es un sector que tiene por necesidad un componente fundamental de alta productividad en la economía argentina, el mayor de lejos de todos los sectores económicos del país. En otros términos, Héctor, acá lo que está en juego es cuál es el papel de la Argentina en la economía mundial en el siglo XXI. Si mantiene una actitud de rechazo y de desafío visceral a las reglas del proceso de globalización, como intenta Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora, o si por el contrario, la Argentina se decide, encabezada por su producción agroindustrial exportadora, a jugar con las reglas de juego del sistema mundial. Al jugar con las reglas de juego del sistema mundial, el sector agroexportador industrial de la Argentina la coloca en el primer nivel mundial. En otros términos, Héctor, y esto me parece que es un punto de extrema importancia, es altamente significativo que la primera reacción contra este intento de expropiación de la compañía Vicentín realizado por Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora haya ocurrido con la rebelión prácticamente unánime de la población de Avellaneda Reconquista en el norte de la provincia de Santa Fe, que es el corazón de la Pampa Gringa. Héctor, el origen y la razón de ser de lo que en su momento vos denominaste la primera revolución en las Pampas. En otros términos, Héctor, acá lo que está en juego es que enfrente de esto no solo están los grandes capitales nacionales e internacionales, y tampoco solo están las reglas de juego del sistema mundial en el siglo XXI, sino que también lo que está en juego es el hecho de que hay una rebelión de la población del norte de Santa Fe, el corazón de la Pampa Gringa, que por su naturaleza es la razón de ser del capitalismo agrario de la Argentina, que es un fenómeno inmigratorio, profundamente capitalista desde su origen, e íntima y constantemente volcado a la economía mundial, desde su origen. En otros términos, Héctor, y con esto termino, este intento de Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora de expropiar a la compañía Vicentín tiene un eslabón estructuralmente débil. Este es el punto de vulnerabilidad de esta estrategia extremadamente invasora del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que ahora lidera inequívocamente el sistema de poder que gobierna la Argentina a partir del 10 de diciembre. La razón por la que este intento es extremadamente vulnerable en términos estratégicos es porque se opone y rechaza las reglas de juego de la economía mundial del siglo XXI y por lo tanto es un anacronismo fenomenal en términos históricos y también políticos. Esto me parece que son algunos de los rasgos fundamentales de lo que está en juego en la Argentina de hoy. En estas condiciones, Héctor, yo estimo que la reacción frente a este intento de expropiar a la compañía Vicentín, que está en marcha, va a dejar como un remedio modesto lo que la Argentina experimentó con la rebelión que ocurrió con motivo de la 125 en el año 2008. Esto que está en marcha, Héctor, es el acontecimiento y el mayor enfrentamiento de la historia argentina desde la recuperación de la democracia en 1983. Gracias, Jorge, por estos potentes comentarios. Vamos a seguir conversando porque coincido en que entramos en una dinámica que va a obligarnos a estar muy encima de las cosas. Gracias, Jorge. Snack Groups, Sociedad Anónima,
líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. El próximo 30 de junio se celebra el Congreso Maizar 2020 con un programa virtual que nos interpela. ¿Estamos preparados para los desafíos que enfrentan la Argentina y el mundo a partir de la pandemia? En esta coyuntura inédita, el Congreso Maizar 2020 permitirá interactuar a todos los oradores y participantes a través de una red de networking virtual para crear nuevos lazos y contactos. No te lo pierdas. Inscribite en www.congresomaizara.org.ar. Te esperamos el martes 30 de junio. Empezar viendo una dificultad y terminar brindando soluciones de movilidad para todos. Por eso, creamos Toyota Mobility Services, para que las personas que tienen necesidades de movilidad puedan solucionarlas. Corolario después de esta edición tan fuerte de El Campo, la industria verde, con el tema Vicentín como telón de fondo, y estos comentarios que nos formulaba recién Jorge Castro. Y le voy a robar alguna frase que no fue dicha hoy, pero que sí me quedó muy marcada, porque lo he escuchado en alguna otra oportunidad a Castro decirla, que es que el problema del capitalismo no es el capital, es la propiedad. Exprópiese significa entrar, abrir la caja de Pandora, dejar que salgan todos los vicios y solo tener la esperanza que queda dentro de la caja de Pandora para que algún día aflore y nos vuelva a meter en el camino correcto. Creo que estamos atravesando momentos muy difíciles, todos estamos pensando en que lo más importante es que pueda primar un poco la inteligencia y la razón y encontrarle un cauce que no nos lleve a ese precipicio que implica enfrentar a nuestra sociedad de un modo prácticamente irreversible. Estamos caminando por un desfiladero muy estrecho y me parece que es el momento de que todos sepamos lo que tenemos que hacer. Hasta la semana que viene.